Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El remedio, peor que la enfermedad. La ANDI criticó las alzas aprobadas en las tasas de interés del Banco de la República por considerarlas inconvenientes para la producción nacional. También hay reparos a la anunciada rebaja de aranceles. Analizaremos estos temas con el exministro Juan Camilo Restrepo. Las claves para los profesionales. Los avances del mundo obligan a los profesionales colombianos a mejorar su perfil y fortalecer ciertas habilidades a fin de ser contratados o escalar en el mundo laboral. Una experta de la compañía ProTalento nos trae sus recomendaciones. Se recuperan los biocombustibles. Tras varios años difíciles, la producción y venta de biocombustibles vuelve a aumentar. Además, les contamos de las medidas del Gobierno Nacional para garantizar el suministro de combustibles en el Amazonas. Comenzamos esta emisión hablando de la polémica que se ha suscitado en algunos sectores empresariales, entre ellos la ANDI, quienes consideran que las alzas en las tasas de interés causarán más daños al aparato productivo del país que beneficios a la lucha contra la inflación. Para analizar este tema, nuestro director Henry González habló con el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo. Veamos el diálogo. He invitado al doctor Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, para hablar de las medidas que está adoptando el Gobierno Nacional y otras autoridades como el Banco de la República para combatir la inflación y mirar si son adecuadas, si son las que son o qué otras medidas podrían ayudar. Doctor Juan Camilo Restrepo, muy buenas tardes. En primer lugar, yo quisiera preguntarle sobre las tasas de interés. ¿Las alzas en las tasas de interés que está adelantando el Banco de la República son eficaces para combatir la inflación o eventualmente pueden causar más daños que beneficios a la economía? Las medidas que viene tomando el Banco de la República son necesarias, pero no son suficientes para combatir la inflación, pero son indispensables. Todos los países del mundo se están moviendo en esta dirección, porque inyectaron mucha liquidez durante la pandemia y ahora están recogiendo velas. ¿Qué buscan las medidas del Banco de la República? Enfriar la economía. Esto tiene un tiempo, no es inmediato, pero al enfriar la economía se van desactivando las fuerzas inflacionarias. Eso puede tomar algunos meses. No es correcto desconceptuar o descalificar al Banco de la República como algunos lo están haciendo. O sea, no le van a causar daño, por ejemplo, a la oferta, no van a encarecer la oferta, ni tampoco van a producir una crisis de oferta como algunos consideran. No, porque gran parte de la inflación se debe a que se ha aumentado la oferta de dinero durante la pandemia para evitar la recesión y ahora hay que recoger velas porque ahora ya está pasando la pandemia. Entonces, sería muy grave que algunos dijeran ahora que el Banco de la República no debe actuar como son sus responsabilidades constitucionales para mantener el valor adquisitivo de la moneda, dejando de operar sobre su instrumento central, que es la modulación de las tasas de interés. Otra segunda medida muy importante que está adelantando, diseñando el Gobierno Nacional, es la rebaja incluso a cero de aranceles para unos aproximadamente 170 o más productos e insumos. Esa medida, el mismo gobierno reconoce que va a tener efectos dentro de varios meses, incluso de pronto para el segundo semestre, aun cuando la inflación alta está sobre todo en este primer semestre. ¿Llega tardía esta medida o sigue siendo oportuna? Yo creo que llega tardíamente, porque evidentemente va a tomar algunos meses. Abaratar las importaciones de insumos necesarios para la producción nacional es una medida que se debió haber tomado por el gobierno hace ya varios meses y ya la inflación está tomando fuerza. Yo estimo que entre enero y febrero, cuando en febrero conozcamos las cifras de inflación, esas dos inflaciones, la de enero y febrero, se van a haber comido el 40% del incremento del salario mínimo. De manera que sí, desafortunadamente llega tarde, pero no sobra, por lo menos que la hubieran tomado ahora. Paradójicamente hay quienes proponen una medida contraria y es que se suban los aranceles para evitar que lleguen productos importados y por esa vía proteger a la producción nacional.
¿A ustedes les suena esa medida? ¿Eso sería viable? En un momento en que está reactivándose la hidra de 1000 cabezas, que es la inflación, al país no se le puede cerrar, más bien hay que abrirlo, porque sería muy grave dejar de importar y meternos detrás de una muralla china y no traer las cosas que necesitamos indispensablemente para la producción y para el beneficio de los consumidores. Y parte del problema, doctor Restrepo, usted lo sabe, es también el dólar, que está todavía muy cercano a los 4.000 pesos. Si muchos de los productos que consumimos son importados, algunos dicen, ¿y por qué no hacen todo para bajar el precio del dólar? Que el Banco de la República, por ejemplo, pudiera salir a hacer ventas masivas de dólares. ¿Eso es prudente en un momento como esto? ¿Se ayudaría a bajar la inflación? Muy marginalmente, porque ¿por qué está el dólar caro? Porque hay mucha demanda por dólar. De manera que esa es una tendencia que no se puede sofocar artificialmente. Sofocarla artificialmente querría decir que el Banco Central, el gobierno, queme un montón de reservas en el mercado y, como lo muestra la historia, estas quemas de reservas atropelladas y atolondradas no sirven para gran cosa. Doctor Restrepo, muchísimas gracias por sus consideraciones acerca de este tema tan importante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y es que con el paso de los días crece la preocupación por el alto costo de los alimentos, lo que ha obligado a muchas familias a cambiar sus hábitos alimenticios. La situación justamente está provocando diferentes medidas para combatir la carestía. Los altos precios de los alimentos golpean a quienes venden y a quienes compran. Los vendedores de las plazas de mercado dan ejemplo de la forma como se han encarecido algunos productos. La naranja Tangelo hace 2 meses la compraba por cara 70.000, 60.000 la canastilla. Ayer la traje a 140.000. Está cara. La papaya, un guacal de papaya valía 30.000, 35, ayer lo traje a 60. Por lo general yo iba al supermercado. Ahora estoy viendo las plazas de mercado a ver si encuentro algo más económico. Entonces mi estilo de vida ha cambiado. Una situación que llevó al Banco de la República y al Gobierno Nacional a anunciar medidas para intentar bajar los altos precios. El gobierno anunció una reducción de aranceles para productos e insumos agropecuarios. Es el listado de productos que van a tener arancel cero, donde están los insumos agropecuarios, donde están los fertilizantes, donde están los abonos, donde están los fungicidas, plaguicidas, donde están temas incluso de drogas veterinarias. Pero adicionalmente a eso también hay otros insumos que se usan en el sector agropecuario, como puede ser el cartón, como puede ser el plástico, como puede ser algunas fibras que también seguramente van a estar en ese paquete con 0% arancel. Y hemos incluido ahí también algunos elementos de ferretería como el clavo, como la grapa. Además, están intentando aplicar medidas para aumentar la oferta y así reducir los precios. Nosotros esperamos que en estos meses se estabilice y que a partir del segundo semestre se comience a sentir esa baja en los precios. Por el lado del Banco de la República se aumentan las tasas de interés para reducir el dinero que circula en la economía, reducir la demanda y así bajar los precios. Sin embargo, para los analistas, las medidas no son suficientes. Y deja por fuera todos los asuntos estructurales de la necesidad de incrementar la oferta de producción de alimentos en Colombia, que tienen que ver con asistencia técnica, con créditos subsidiados, con fletes y con otras decisiones en materia de competitividad. Las medidas tomadas tanto de tasas de interés como medidas para tratar de reducir los aranceles sobre estos productos tendrán un efecto probablemente en la inflación general en la economía y particular de los alimentos en la segunda parte de 2022. En lo que expertos concuerdan es que la medida más eficiente para bajar los precios de los alimentos es aumentar la oferta y bajarle los costos a la producción del campo. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere cuántos empleos se generaron en el segundo semestre del año pasado gracias a los apoyos del gobierno. Ya les contamos todas las cifras.
es la cifra económica del día, 274.000, y corresponde a los empleos generados en el segundo semestre de este año o del año 2021 aquí en Colombia, gracias a los subsidios monetarios entregados por el Estado a más de 14.000 empresas. Esas ayudas sumaron más de 111.000 millones de pesos, incentivos a la generación de nuevos empleos. Según el reporte, beneficiaron especialmente a jóvenes entre 18 y 28 años de edad con nuevos puestos de trabajo. A propósito de trabajo, muchos profesionales se encuentran con inconvenientes en su perfil a la hora de aspirar a un nuevo empleo o al querer ascender inclusive dentro de su propia compañía. ¿Qué hacer para mejorar el perfil laboral y profesional? Para conversar sobre este tema tan interesante y apasionante, invitamos a una experta, la doctora Juanita Ordóñez, cofundadora de la compañía ProTalento. Doctora Ordóñez, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, mucho gusto. Muy contenta de estar acá hablando de este tema tan importante que son las nuevas oportunidades para trabajar. Tengo entendido que usted trabajó para Google. ¿Va a traer toda esta experiencia ahora a ProTalento? Así es, Víctor. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes que me llevo después de trabajar 8 años en Google es cómo pensar en grande y cómo poder generar un impacto enorme. Entiendo. Ahora, antes de hablar de todos estos temas, Google sale rankeada a nivel internacional como una de las empresas preferidas para trabajar. Seguramente hay un componente salario, ¿no? Deben pagar bien, ¿no? Pero ¿qué otras cosas tiene Google que la hace tan atractiva? Para mí, una de las cosas más atractivas es el tema del propósito. Y uno de los indicadores de éxito, como se miden las tech companies como Google, es el impacto, cuando el impacto llega a 1 billón de usuarios. ¿Qué significa? Cuando YouTube es usado por 1 billón de usuarios, cuando Google Search Maps, y lo que es muy gratificante es ver cómo podemos llevar esas soluciones desde las tech companies gratuitas a billones de usuarios para mejorar la vida. Entiendo. ¿Y condiciones laborales distintas al salario? ¿Cómo es el ambiente laboral, los espacios? ¿Qué encuentra la gente cuando trabaja en Google? Esa es una pregunta muy buena, Víctor, porque hemos estado acostumbrados del trabajo de 8 horas, estar sentados ahí. Esto es una combinación de 2 cosas que a mí me parecieron increíbles. Una fue las metas ambiciosas, pero combinados con un tema de wellness. Entonces, en las oficinas de Google no se puede hacer un masaje, puede hacerse las uñas, puede tener salas de juegos, salas de lectura y momentos y esparcimiento para estar bien. Desde la comida, que sea balanceada, entonces asegurar cómo podemos optimizar nuestro tiempo para ser muy eficientes y balancear nuestra vida desde los diferentes roles. ¿Y esto al final puede redundar en mayor productividad para las empresas? Se lo pregunto porque aquí en Colombia muchos jefes de esos tradicionales todavía que existen dicen, no, yo qué voy a poner un PlayStation en la oficina para que la gente no trabaje, o una sala de relajamiento, o un televisor inclusive. ¿Eso al final del día sí puede generar mayor productividad o es una pérdida de tiempo? Definitivamente, y no solamente un tema de productividad, sino que esos espacios de esparcimiento generan las ideas disruptivas. Y hay una historia que me encanta de Google, y es que generalmente en cada piso del edificio hay lo que se conoce como las micro kitchens, que son esos sitios donde uno puede ir a comer o tomar algo. Entonces, cuando uno se encuentra con otros pares de trabajo, nacen ideas maravillosas. Por ejemplo, Google Chrome fue una de las ideas que nació en esos espacios de esparcimiento. Bueno, siempre será muy apasionante hablar de Google, pero bueno, yo la invité aquí para conocer sobre ProTalento. ¿Qué va a hacer usted ahí en esta firma? Estoy encargada de soñar en grande y llevar esta solución a billones de personas en el mundo. Entiendo. ¿Y ustedes qué han identificado desde ProTalento? ¿Hay muchos desfases entre las aspiraciones laborales de las personas y lo que están necesitando las empresas en este momento? Así es. Hemos encontrado 5 cosas que, independientemente a si las personas estudian o no en ProTalento, son tendencias que hay que tener en cuenta en este momento. 1, es que hoy en día el mundo está cambiando a diario, no está cambiando cada 4 años como está conceptualizada la educación, sin dejar de lado que es muy importante para carreras como salud, el tema legal o ingenierías, y eso nos convierte en un concepto que es una tendencia, y son los lifelong learners. Es cómo nos convertimos en esos aprendices de vida para estar aprendiendo recurrentemente de cosas.
Lo segundo es el tema del inglés. No sé, Víctor, si usted tiene esta cifra, pero en Colombia solamente 1.2 millones de colombianos hablamos el idioma. Y lo que hemos visto es que tener estabilidad genera una compensación mucho más alta. Lo tercero es las tendencias del digital economy y el experience economy, que están generando miles de puestos de oportunidades, como usted mencionó al inicio. Y otro punto muy importante es invertir en la educación. Si vemos las canastas familiares y la realidad que hay, pues la canasta familiar da para alimentarse, para tener un techo, pero no para estudiar. Pero la buena noticia es que hemos generado alianzas desde hace un año con la Bolsa de Valores, por ejemplo, donde Juan Pablo Córdoba hace un apoyo indispensable para poder tener recursos y dar estas oportunidades. Y una muy buena noticia es que desde abril vamos a empezar a trabajar una alianza con Bancolombia y Davivienda, quienes están poniendo la camiseta para llevar estas oportunidades a millones de colombianos y darle acceso a la educación. A mí me gustan mucho las analogías y es así como el alimento es importante, el alimento intelectual también tiene un impacto enorme. Pero ¿qué tipo de educación? Porque digamos, yo me puedo leer un buen libro y me estoy educando, ¿no? Y digamos, las personas antes pensaban que con el pregrado, con un título profesional, pues era suficiente para ser exitosos en el mercado laboral. Pero empiezan a aparecer ahora las especializaciones, las maestrías, inclusive los doctorados. ¿Qué tan importante es hacer un posgrado así de formal, grande, para seguir siendo exitoso en el mercado o competitivo en el mercado laboral? ¿O concursos o habilidades que uno aprenda por ahí, inclusive en el mundo del Internet, es suficiente? Es una excelente pregunta y lo resumiría que hoy en día la educación es un commodity. Podemos aprender en YouTube con los edutubers o en las plataformas de cursos muy económicos como Platzi, pero realmente lo que hemos visto desde ProTalento, que es muy importante hoy, es el acompañamiento, porque acá, para compartirle un contexto, el 60% de las personas que empiezan un curso en línea no lo terminan. En ProTalento el 97% de las personas sí terminan el curso. ¿Por qué? Porque les ponemos un entrenador personal, como cuando uno va a hacer deporte o va a hacer una dieta, que está al lado de uno diciendo: Víctor, ¿por qué no entró a clase? Víctor, ¿cómo va la hoja de vida? Víctor, mañana hay una entrevista. Entonces es ese entrenador de vida, que es un tema que yo asociaría que no es solamente importante el contenido, como con quién uno se entrena, sino tener esos mentores de vida que lo ayuden a uno en el desarrollo para llevar ese barco a buen puerto. Bueno, independientemente de que se tenga un pregrado o se esté apenas en el punto de haber obtenido recientemente el bachillerato, o se tenga un posgrado, inclusive un doctorado, independientemente de la formación académica formal, ¿qué otras habilidades debería tener el aspirante al mercado laboral? Porque estamos en un mundo cada vez más competido, más globalizado. Yo desde aquí puedo trabajar en Ucrania si quisiera, por ejemplo. En fin, además del inglés, ¿no? Además del inglés, ¿qué otras habilidades deberíamos tener? Porque muchos dicen, mire, aprenda Excel. Otros dicen, miren, desarrolle algo, aprenda a desarrollar lenguajes de programación. ¿Qué otras cosas deberíamos aprender? Víctor, va a sonar muy simple la respuesta, pero es algo muy obvio que no está pasando, y es lo que nosotros estamos impulsando, y son esas habilidades para la empleabilidad o para la vida. ¿Qué significa esto? El sentido común, el pensamiento crítico, la empatía, el saber escuchar. Son, digamos que, currículums que no se están incluyendo en la escuela tradicional y que son muy importantes para el éxito. Y esto, para ejemplificarlo, tuvimos un caso el año pasado de un PhD en ciencias que se ganaba $300, hizo en 3 meses nuestro bootcamp de empleabilidad y hoy se gana $3,000. ¿Cuál fue la diferencia ahí? Aprendió a confiar en él mismo, a vender su conocimiento técnico y a comunicarse mejor con su equipo. Entiendo. Y obtener esas habilidades, esas competencias, ¿eso primero es costoso o no? No es costoso. Pues yo creo que como que repaso mi respuesta, y yo creo que es desde el contexto que uno lo esté viendo. Pero lo importante, con lo que contaba de Davivienda y Bancolombia y la alianza con la Bolsa, es que hoy en día hay muchas entidades que están dispuestas a promover este talento y apostar en esa aceleración de las oportunidades. ¿Y demanda mucho tiempo aprender nuevas habilidades? Ese tipo de habilidades, 3 meses. Inglés para llegar a un nivel B1, B2 de 6 a 8 meses, y las habilidades técnicas en un promedio de 8 meses, que puede ser Data Science, Full Stack Developer, JavaScript y todo lo demás que se está demandando en el mercado.
Pero ahí me está hablando en chino, eso es ser como un poquito desarrollador, ¿no? Exactamente, y acá yo creo que hay un dato que le va a interesar mucho y es que hoy en día Colombia está tan costoso el talento como en Miami. Miami por la pandemia se volvió en un hub muy importante de digital, que son estos digital nomads que pueden trabajar desde cualquier parte, como usted lo mencionaba ahora. Y lo que estamos buscando y lo que se necesita es entrar más en ingresos iniciales e intermedios para que haya más talento y se regularicen los salarios. Porque las empresas hoy están abiertas de contratar donde la gente esté. Y acá me gusta usar otra analogía, y es que así como hace años China llenó al mundo de productos por sus producciones escalables, este es el momento de las economías emergentes para llenar de talento el mundo, porque el tema no son las habilidades, sino el acceso a las oportunidades. Pues doctora Ordóñez, un placer haber hablado con usted. Tendremos muy en cuenta muchas de estas recomendaciones. Feliz noche y muy pendientes de esos anuncios que hagan con Bancolombia y con la vivienda también. Feliz noche. Lo mismo, Víctor, gracias. Vean ustedes entonces lo que están necesitando, demandando las empresas, no solo en Colombia, a nivel mundial. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son las compañías del país con mayor índice de equidad de género. Ya regresamos. Continuamos en Signo Pesos. Con el fin de garantizar el suministro de combustibles en Leticia, el gobierno y Ecopetrol realizaron compras internacionales de gasolina y también de diésel, que ya están llegando al departamento del Amazonas. El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, nos cuenta los detalles. El Ministerio de Minas y Energía y el gobierno del presidente Iván Duque le sigue cumpliendo a las regiones. Ante la temporada de sequía que ha afectado de manera particular al sur del país, en específico al departamento del Amazonas, el Ministerio, a través de Ecopetrol, importó 3.000 y 6.000 barriles de gasolina y de diésel respectivamente para garantizar el suministro continuo de combustibles líquidos en el departamento. Adicionalmente, estamos también haciendo los trámites respectivos para importar 5.000 y 10.000 barriles de gasolina y diésel respectivamente de Brasil y así poder garantizar todo el suministro de combustibles en el departamento, mientras que el río Putumayo y el río Amazonas vuelven a ser navegables para el transporte de combustibles desde Puerto Leguízamo. El Ministerio, además, ha tomado acciones para que esta importación no genere ningún impacto al alza en los precios de estos dos combustibles en el departamento del Amazonas. Vamos a seguir tomando todas las acciones necesarias para garantizar el suministro continuo, como lo hemos venido haciendo durante esta contingencia. Y a propósito de combustibles, a esta hora llega Juan Fernández con noticias relacionadas con este sector. Juan, buenas noches, adelante con su tema para hoy, bienvenido. Buenas noches, hoy le voy a hablar del sector de los biocombustibles y lo que se espera para ese mercado este año. Y las perspectivas son alentadoras después de ver un cierre 2021 con un récord en la demanda de biodiesel, de aceite de palma. Las toneladas comercializadas llegaron a las 634.000. Las cifras de la Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia indican que los aumentos del año pasado fueron notables, inclusive un 24% arriba con respecto a 2020 y 15% superiores respecto a años como 2019, su mejor año histórico, cuando la demanda estuvo por encima de las 500.000 toneladas. Ese aumento en la demanda se debió al crecimiento del consumo de diésel en el país en el 2021, un 16% más con respecto a 2020, además del aumento también en la mezcla al 12% que se presentó en los meses de abril hasta agosto, además del consumo, por supuesto, del 5% en el sector minero. Juan, ¿pero estas cifras coinciden con la demanda internacional? Sí, las cifras de Colombia coinciden con las internacionales, que esperan que la demanda mundial de biocombustibles crecerá 28% durante el periodo 2021-2026, lo que equivale a unos 41.000 millones de litros. Para la Federación, los biocombustibles ofrecen una solución de rápida implementación en la transición energética para el sector transporte a partir del biodiesel de aceite de palma y el bioetanol de caña de azúcar. Todos esta movida de hoy pues señala un buen momento para el mercado de biocombustibles, que aporta un 3,4% del PIB agrícola en el país y genera también unos 90.000 empleos. Gracias, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer.
conocer antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 3.953 pesos con 26 centavos. Cayó 10 pesos con 46 centavos hoy el dólar. El petróleo de referencia Brent para Colombia tuvo una caída de 1,94%. Se ubicó en 92 dólares con 97 centavos por barril. El precio interno del café colombiano también bajó y quedó a 2.260.000 pesos por carga para mañana. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un retroceso de 0,26%. La acción más valorizada fue la del Grupo Argos, que tuvo una ganancia de 2,50%. Y la acción que más cayó fue la del Banco Popular, que tuvo un retroceso de 7,77%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Las siguientes son las compañías colombianas con mejor desempeño en materia de equidad de género, según un nuevo ranking que realiza la empresa Equals en América Latina. En primer lugar, Diageo, distribuye licores. En segundo lugar, la Universidad Cooperativa de Colombia. En tercer lugar, SAP. Cuarto, PepsiCo. Quinto lugar, Alegría Comunicaciones. Sexto lugar, Johnson & Johnson Colombia. En séptima posición, la fiduciaria Scotiabank Colpatria. Después está Zenit, una compañía de Ecopetrol. Luego viene Bavaria y en el décimo lugar, el Citibank Colombia. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.